está bien, ¿no? Pero tiene un nombre médicamente que la tenemos que aprender. Albert Niedman fue el primero en aislar. Ya llevamos en historia que Kohler, ¿no? Entonces fue el primero en aplicar para acción tópica en cirugías oftalmológicas, mientras que Halsted introdujo para la anestesia infiltrativa. Anestesia infiltrativa se refiere a esas inyecciones que infiltrar, ¿no? Para llegar a estructuras nerviosas, por ejemplo, para las raíces de los dedos, tanto de la mano, del pie. Es tan común que cuando uno es interno, siempre tiene la oportunidad de sacar uñas y eso se denomina onisectomía. Estos tres factores tenemos que aprender. En anestésicos locales, estos tres factores son importantes. Estas tres características, estas tres consideraciones, como quieran llamar, el periodo de latencia, la duración y la potencia. Periodo de latencia, saben a qué se refiere, pero vamos a recordar que es el tiempo que dura el fármaco en hacer efecto. En otras palabras, una vez introducido el fármaco en el organismo, es el periodo que pasa hasta que tenga entonces efecto. O también lo decimos vulgarmente, para que bloquee. La duración es el tiempo que dura el efecto de ese fármaco. La potencia, la cantidad mínima para producir ese efecto. Esto se refiere a la lipofilia o afinidad lipídica que tienen los anestésicos locales. O sea, a ver, chicos, un ratito. Bueno, esto eran creo que las del año pasado. Bueno, por volar, no, la próxima voy a quedarme nomás en el hospital y desde quirófano les voy a dar la clase. ¿Ya? La, la lipofilia, la lipofilia, entonces expresa, como les decía, la tendencia de un compuesto a asociarse con las membranas lipídicas. ¿A qué membrana lipídica en este caso? Entonces, a la membrana de las neuronas. Los anestésicos locales lipofílicos son más potentes. Eso quiere decir que existen algunos anestésicos locales, entonces, que tienen más lipofilia, más afinidad, entonces, a esta membrana. Y esos constituyen, entonces, más potentes. Es decir, su bloqueo es de mayor intensidad, ¿ya? La unión a proteínas de los anestésicos locales, entonces, tiene que ver con el efecto de duración. Cuanto más se unen a proteínas, mayor el efecto de duración. Les aclaro, por ejemplo, la lidocaína se une de un 58 a de un 57 a un 68%, ¿ya? Y su duración es de 1 a 2 horas, mientras que la bupivacaína se une en un 94%, 94%, ¿ya? Inclusive dicen algunos autores en un 95%, y vean, más unión a proteínas, entonces de esa manera existe menos porcentaje, más fracción libre, lo que se denomina, que son llevados ustedes en farmacología, por lo cual dura más y esta, según algunos autores, dura de 4 a 8 horas, 4 a 6 horas, ¿no? Ese es el tiempo de duración. Vean, los anestésicos locales se clasifican, como les decía, de otra manera, reiterando, según su potencia, baja, intermedia y alta. Baja, tenemos un ejemplo de la procaína. Esto hay que memorizar, chicos, ¿ya? Lo importante de esto que a mí me interesa que ustedes aprendan más es lo que está con mayúscula.
Miren, la lidocaína y la bupivacaína. En nuestro medio existe una mejorada, una fórmula química mejorada de la bupi, que se llama levobupivacaína, y otra, la ropivacaína, que a pesar de su precio ha desaparecido de nuestro medio. Son los 4 anestésicos locales que existen en nuestro medio, pero la bupi en realidad es la misma, solo con una fórmula química mejorada. Les he puesto con mayúscula para que les quede. Están los ejemplos de la MEPI, Prilo, de la clorprocaína y la lidocaína. ¿Ya? En de alta potencia está la tetracaína, la etidocaína y la bupivacaína. Ahora, según su duración, como hablábamos, en mayúscula está, ya les mencioné que está la lidocaína, solo dura de 1 a 2 horas. ¿Por qué? Ya les he dicho, porque tiene menor porcentaje de unión a proteínas. También está la procaína, 2 a 3 horas la mepivacaína, la prilocaína no existe en nuestro medio, pero hay que saber. En las preguntas multiopcionales yo les voy a poner, por ahí es de una sola respuesta o varias respuestas, les puedo poner cuáles son de alta duración. Entonces les puedo poner, si es multiopción, estas 4 más una de estas. Entonces tendrán que escoger estas 4. Podría poner, no sé, eh, cuál es de acción intermedia y que es de una sola respuesta, puedo poner entre las de corta y alta duración, ¿no? Entonces, solamente a la prilocaína hay que aprender, chicos, hay que memorizar. ¿Ya? Ahora, estructuralmente, de acuerdo a su estructura química, ¿ya? No hay que olvidarse que los anestésicos locales se dividen en dos, se clasifican en dos, ¿ya? Todos tienen este núcleo aromático y todos tienen esta amina, ¿ya? A través de su cadena hidrocarbonada. Entonces, todos son aminas, todos los anestésicos locales. Pero lo que varía, fíjense, es la unión. Unos son unión éster y otros son unión amida. Este dibujo me interesa que fijen su mirada y analicen para ver cómo se clasifican. Que me dibujen en el examen, no les voy a preguntar porque no vamos a ser bioquímicos, no, pero sí me interesa como futuros médicos generales que sepan que los anestésicos locales se clasifican en dos. Es importante porque muchos profesionales, chicos, o sea, conocen al anestésico local y listo. Después no saben por qué dura unos tan poco, por qué otros tienen mayor duración, por qué su periodo de latencia de algunos es más corta, etcétera. Entonces, eso es lo fundamental, ya esta clasificación. Y vean ya un ejemplo dentro de los ésteres. Entonces, aminoéster, está la procaína, cocaína, la clorprocaína y tetracaína. Me adelanto, estos ésteres, los aminoéster, entonces, para que se den cuenta fácilmente, ni siquiera en libros van a encontrar, pero estas tienen un sufijo i, para que me entiendan, una sola letra i, el anestésico local dentro de su palabra. Cocaína, una sola i. Procaína, una sola i. Tetracaína, una sola i. Mientras que los aminoamidas tienen dos sufijos i, dos letras i. Los más comúnmente utilizados en nuestro medio, por ejemplo, li, una i. Docaí, dos i. ¿No ve? Aminoamida. Bupi, una i. Bupivacaína. Prilocaína. Ropivacaína. Ejemplos. ¿Han visto? Fácil de clasificarlos y de que se acuerden y los reconozcan, chicos. Entonces, ¿y por qué es importante saber esto? Esta estructura química, cómo se dividen. Porque lo que me interesa, no vamos a entrar a detalles de cada uno, como seguramente sabe un anestesiólogo o un residente de anestesiología, pero como médicos generales sí me interesa que sepan que los aminoésteres, o sea, en su metabolización se las realiza a nivel del plasma a través de las enzimas. ¿Qué enzima? Pseudocolinesterasa plasmática.
entonces se metabolizan estos que tienen una sola I en el plasma, mientras que los aminoamidas, aquí está mal escrito, chicos, no es aminoaminas, todos son aminos, uno es aminoéster y otros son aminoamidas, ¿ya? Aminoamidas. Esta diapositiva, por ejemplo, el año pasado yo les dejaba así, porque les explicaba en clases para, o sea, los que no me entendían, o sea, hacerles confundir en el examen, ¿no? Y ponía, y muchos caían, pero les reitero, estamos haciendo clases virtuales y quiero llegar lo mejor posible de la forma, o sea, más resumida, pero sí tienen que saber esto, ¿no? Aminoésteres y los aminoamidas. Los aminoamidas tienen metabolización a nivel del hígado por varios mecanismos, ¿no? ¿Ya? A través de la hidrólisis, oxidación, glucoronidación, etcétera. ¿Dónde? En el citocromo P450. ¿Por qué es importante saber esto? Porque puedo tener yo un paciente que tenga una alteración hepática, ¿no? Una alteración hepática, por ahí un alcohólico o una insuficiencia hepática de tipo biliar, que se llama, porque el paciente presenta cálculos enclavados en la vía biliar, entonces lo cual hace que exista un retroceso de la bilis, pase a la sangre, entonces va a dañar el hígado. Entonces, en esos tipos de pacientes que tienen alteración hepática, escogeré un aminoéster porque se va a metabolizar en su plasma a través de enzimas. Por eso es lo que me interesa que les quede en su cabecita, que se pasen, memoricen la clasificación de los anestésicos locales. Y como han visto, chicos, o sea, sencillo, o sea, la forma de acordarse, que son dos sufijos is en los aminoamidas, un sufijo i en los aminoésteres. ¿Dónde van a actuar estos? Esto ya lo dominan ustedes, chicos, la neurona, han llevado desde el primer año, solamente para recordarles, si quieren en cualquier otro momento en práctica podemos detallar una neurona para recordar su conocimiento, ¿ya? Pero actúan a nivel, ¿no? De la membrana celular de la neurona, la cual se llama axolema, saben ustedes, el citoplasma, axoplasma, ¿no? Para simplemente recordarles. Y estas tienen, o sea, entonces, mayor cantidad de lipídica, digamos. Por eso el anestésico local, si tiene esta lipofilia, ¿no? Tienen mayor potencia o intensidad en su acción. Ahora, otra cosa importante que me interesa y que tienen, chicos, que memorizar. Tienen que memorizar. Los anestésicos locales, a veces, y les aseguro, por decir, hay profesiones especialistas en odontología, y existen algunos médicos que inyectan hasta para sacar la uña, que es lo más comúnmente, o infiltrar en heridas para que hagan suturas, etc. Pero no saben cómo actúa, no saben cuál es su dosis tope, porque si no podemos llevar a la toxicidad. En cuanto a cómo actúa los anestésicos locales, ¿no? Saben que desde el inicio les he dicho que inhiben la conducción del impulso nervioso, alterando entonces la propagación de los potenciales de acción de los taxones. ¿Dónde van a actuar? En los canales de sodio, ¿ya? Voltaje dependientes. Canales de sodio voltaje dependientes. Ya les he dicho de dónde, del axolema o la membrana plasmática. ¿Dónde específicamente de estos canales de sodio de voltaje dependientes? Que esta es una glicoproteína, como vamos a ver, en su subunidad alfa, ¿ya? Entonces, alterando ese intercambio iónico que hay. Miren, este constituye el canal de sodio, ¿ya? Este constituye el canal de sodio. Habitualmente entra el sodio al interior, al axoplasma.
de las neuronas al axoplasma. Y sale, entonces también, potasio, sale potasio. De esa manera, entonces, hace que exista, entonces, despolarización y viaje ese impulso nervioso. Pero cuando existe un anestésico local alrededor de esta estructura nerviosa o de este nervio, para que me entiendan, se cierran estos canales de sodio voltaje dependientes. Entonces va a impedir que entre el sodio al interior de la célula y de esa manera entonces se evita o bloquea entonces la despolarización nerviosa, ¿no? Ese es su principal mecanismo. Existe más profundidad respecto a esto, pero ya eso es a nivel, y si quieren, en práctica lo podemos discutir y profundizar, que también pero mínimamente, chicos, esto tienen que saber para que vean que no es de que infiltra y que por magia actúa, tiene su mecanismo de acción, como todos los medicamentos, ¿ya? Ahora, existen algunos anestésicos locales, locales de larga duración, de corta duración, así como habíamos dicho. Miren, por ejemplo, la levobupivacaína, a mí me interesa la levobupivacaína porque es como la bupivacaína, pero por su estructura es un isómero levógiro, ¿ya? Cambia, pero y tiene mayor grado de unión a las proteínas. Miren, les he dicho la anterior 94, 95, esta 97. Si tiene más unión a proteínas, entonces su duración es mayor, ¿ve? Es mayor. Y porque tiene un volumen de distribución menor y su aclaramiento plasmático es mayor, entonces es menos tóxica, sobre todo cardiotóxica, menos cardiotóxica, ¿ya? Por este mayor porcentaje de uno a proteínas, dura más, conserva la misma potencia, algunos autores así lo dicen, pero otros dicen que tiene más afinidad, entonces la membrana plasmática es ligeramente más potente. Ya antes no se comercializaba en nuestro medio, pero ahora sí hay. La ropivacaína, que es otro, como habíamos visto, de larga duración. Miren, reiteramos, en cuanto a su clasificación, esta constituiría entonces un aminoamida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tiene metabolización hepática, ¿ya? Su dosis tope es de 3 miligramos por kilo de peso. Una pena que no existe en nuestro medio, una pena que no existe en nuestro medio. ¿Por qué se ha retirado del medio? Por su precio. Esta valía aproximadamente unos 120 bolivianos, mientras que la bupivacaína cuesta 20 y la levobupivacaína que acabamos de estudiarla vale 30 bolivianos. Entonces, pero tiene estas ciertas características que la diferencian. Por ejemplo, que su neurotoxicidad es similar, pero la cardiotoxicidad es menor que las bupivacaínas, tanto la bupi que la levobupi, ¿ya? Y por otra parte, su desarrollo diferencial, que ya les he explicado esto en anestesia epidural, se refiere al bloqueo sensitivo y motor. Sobre todo, hemos dicho que cuando se coloca un catéter está indicada en analgesia obstétrica. ¿Para qué? Para que haya un bloqueo sensitivo, ¿ya? Es decir, no le duela a la mamá en este caso, o se tiene aplicaciones en diversas patologías, por ejemplo, hasta hay traumatólogos cuando operan miembros inferiores, por ejemplo, quieren que el paciente pueda mover para valorar la función. Entonces, hay bloqueo sensitivo, pero no tanto el bloqueo motor. Es lo que les explicaba, lo que se le llama entonces bloqueo diferencial, ¿ya? Bloqueo diferencial. Entonces, en la parturienta es importante porque no le va a doler
pero va a tener fuerza muscular, es decir, no está con tanto bloqueo, va a poder pujar, porque si estuviera con un grado importante de bloqueo motor, no puja y entonces vamos a tener que llegar a cesárea, porque la futura OAWA, el futuro recién nacido, feto también, feto todavía, entonces tiene que, o sea, pasar todo el canal del parto si no entra en sufrimiento fetal, no puede estar en mucho tiempo, entonces, dentro del útero, ¿ya? Ahora, ¿qué cosa es importante de la ropivacaína? Que les quede también, chicos, que todos los anestésicos locales, se decía antes que aparezca la ropivacaína, son vasodilatadores, producen dilatación. Van a ver cuando administran lidocaína, entonces los vasos se dilatan. Y para que les quede en la cabeza, por ejemplo, cuando operan los cirujanos inclusive, hay una oclusión intestinal, un vólvulo, ¿ya? Torsión del intestino grueso o delgado. Cuando no es tan importante, cuando todavía no hay necrosis, es, entonces van a devolver, se llama, es decir, que no esté torcido sobre su propio gel intestino para no alterar la irrigación. Entonces, ahí en el meso infiltran lidocaína para que vasodilate, entonces haya más flujo sanguíneo, más irrigación, por tanto, llega más hemoglobina con oxígeno. Entonces, muchas veces solamente se hace esta devolvulación, ya quitar entonces la torsión intestinal para que me entiendan. Y con esto recupera la vitalidad el intestino y es suficiente. Para que vean por eso su aplicación, digamos, para que me entiendan, les comento solamente de esta vasodilatación. Y todos los anestésicos, todos así, excepto la cocaína. Y eso ustedes, chicos, lo saben. Lo saben. ¿Por qué? Por ejemplo, porque a veces conocemos a alguna persona o tal vez algún pariente, un conocido que tiene adicción a la cocaína. Cuando inhalan esto, saben que en el transcurso del tiempo, los años, ellos alteran su tabique nasal por esa vasoconstricción de la cocaína, vasoconstricción de la cocaína. Entonces, hasta yo recuerdo cuando era estudiante como ustedes, decíamos, estos cocainómanos, ¿no? O sea, tienen su tabique nasal más perforado que la lámina cribosa del etmoides, para hacer una comparación. Chicos, que miren, por ejemplo, a mí desde entonces me queda que es un vasoconstrictor la cocaína. Y la ropivacaína, de todos los anestésicos locales, o sea, junto a la cocaína, es otro que tiene vasoconstricción, otro que tiene vasoconstricción, ¿ya? Otro que tiene vasoconstricción. Entonces, y por eso no se utiliza, cuando hemos llevado anestesias, o sea, subarachnoidea, intratecal, raquidia, toda su sinonimia, no se utiliza a nivel de este tipo, porque puede producir vasoconstricción importante y alterar la irrigación de la médula espinal, Ahora, recordando un poco, miren, esta es el, ¿no?, canal de sodio, voltaje dependiente, que les he dicho que es una glicoproteína que tiene una estructura alfa helicoidal. ¿Dónde va a actuar? Entonces, miren, en la subunidad alfa, eso es lo importante. Y cuando ya el anestésico local, entonces, ya no está en esto, va a empezar a hiperpolarizar. Cuando el canal de sodio ya ingresa, ya no está bloqueado, está terminando su acción el anestésico local, empieza a hiperpolarizar. Aquí tenemos algunos ejemplos, chicos, algunos ejemplos de los anestésicos locales. A ver, ¿alguno de ustedes encuentra alguna observación ahí? 20 segundos, así rapidísimo, de lo que les he explicado. En cuanto a aminoésteres, aminoamidas. ¿Está bien? Doctor, de las aminoamidas, la benzocaína.
muy bien, ¿no? No Em, debería, no debería estar dentro de las aminoamidas. Tiene un sufijo I, ¿verdad? Muy bien. Entonces ya creo que me han entendido todos, ¿no? Ahora, los anestésicos locales, en cuanto a su dosis, al incrementar la dosis del anestésico local, ¿qué pasa? Aumenta la probabilidad de lograr una anestesia efectiva, aumenta la probabilidad de lograr una anestesia efectiva, duradera y reduce, ¿no?, el tiempo de comienzo de acción, el periodo de latencia. Pero hay que tener siempre el cuidado de que sea en su dosis correcta. Cuando añadimos vasoconstrictor tiene ciertas acciones beneficiosas. ¿Cuál es el vasoconstrictor que se añade a los anestésicos locales? Adrenalina, que también se denomina la adrenalina epinefrina. Epinefrina. Van a ver que llega desde fábrica, los laboratorios fabrican entonces lidocaína con adrenalina, ¿no? Bupivacaína con adrenalina, levobupivacaína con adrenalina, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para aumentar la intensidad y la duración de la anestesia, ¿ya? Para aumentar la intensidad y la duración de la anestesia. Disminuye la toxicidad sistémica. Obvio, si tengo un vasoconstrictor, se va a reabsorber, entonces más lentamente se va a reabsorber. Entonces, si se absorbe más lentamente, da posibilidad entonces a que si es una aminoamida, se metabolice poco a poco y no haya concentraciones altas y disminuye la hemorragia quirúrgica por vasoconstricción local. Por eso, por ejemplo, algunos cirujanos utilizan con vasoconstrictor para que no tengan tanta hemorragia. Por ejemplo, en las rinoseptoplastías, en cirugías de nariz, ¿no? Entonces, se aplica esta adrenalina para, entonces, que no sangre mucho. Además, ¿no? Como se absorbe más lentamente, dura más. ¿Cuánto es la cantidad? 5 microgramos por ml. Eso hace una dilución de 1 en 200.000. 1 en 200.000. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Supongamos que un suero de 1000 ml en laboratorio, en fábrica, a 1000 ml de anestésico local, le quitan uno para que quede 999. ¿Ya? Y añaden 1 ml con 1 miligramo de adrenalina. Entonces a eso se le llama 1 en 1 millón a esa dilución. Si es en 499 añadimos 1 ml con 1 miligramo de adrenalina, 1 en 500.000. Si a 199 cc del anestésico local añadimos 1 miligramo de adrenalina con 1 ml, 1 en 200.000. Si a 99 ml añadimos un ml, entonces tendremos 1 en 100.000. A 50 cc le quitamos un cc, a 49 cc de anestésico local le añadimos 1 miligramo de ml, sería la dilución 1 en 50.000. ¿Ya? 1 en 50.000. Eso cuando yo estudiaba, chicos, nos decían nuestros profesores que hay que tener cuidado en circulaciones terminales, por ejemplo, en la punta de la nariz, en la punta del pene, en el lóbulo de la oreja, etcétera, chicos. Les comento que la práctica de 16 años no veo eso. Inclusive nosotros utilizamos 1 en 20.000. Para que quede la ampolla de 19 cc, le sacamos un cc y ponemos una, a veces hasta dos adrenalinas, chicos. O sea, 1 en 20.000, chicos, no produce ese temor como creían de necrosis que podía pasar, ¿no? Ahora aquí, por ejemplo, el PK, que es importante, miren, el PK del anestésico local, miren de la lidocaína, cuanto más cerca está al fisiológico, actúa más rápidamente. La lidocaína empieza a actuar con un periodo de latencia entre 3 a 5 minutos, ¿ya?
por ejemplo, a nivel subaracnoideo, si pongo, a los 3 minutos ya está bloqueado. En cambio, con bupivacaína tengo que esperar es entre 5 a 6 minutos. Miren, porque su PK del anestésico local, que es la parte ionizada y la no ionizada del anestésico local, cuanto más cerca esté al pH fisiológico, entonces actúa más rápidamente. Eso es lo que me interesa de esa imagen, que la memoricen. En cuanto a los efectos tóxicos, saben que estos ya hemos llevado, nos traen neurotoxicidad y cardiotoxicidad. Dentro de la neurotoxicidad, vean, existen síntomas iniciales que hemos llevado, ¿no? Mareo, visión borrosa, acufenos, el sabor metálico en la lengua. En la fase excitatoria llegan agitación, las mioclonías que les explicaba, que pueden llegar hasta convulsionar, ¿no? Y mientras que en la fase depresiva hay somnolencia, estupor, que puede llegar a un coma, hasta un paro respiratorio. Entonces, y a nivel cardíaco puede haber taquicardias que pueden llegar hasta fibrilación ventricular, ¿no? Bradicardias, bradiasisma con bloqueo auriculoventricular completo y llega a un paro cardíaco. En ese caso, entonces, hay que asistir. Médicamente, les he dicho, hay que administrar soluciones lipídicas y luego asistir la vía ventilatoria, y si llega hasta un paro cardíaco, entonces realizar una cardiopulmonar, reanimación cardiopulmonar, ¿ya? En general, si administramos en sus dosis adecuadas, entonces estos anestésicos no tienen por qué llegar a la toxicidad, no tienen por qué llegar a la toxicidad. Entonces, el tope máximo de la lidocaína constituye 4 a 4,5 miligramos por kilo de peso. 4 a 4,5 miligramos por kilo de peso. Cuando añado adrenalina, que acabamos de estudiar, entonces retrasa la absorción por la vasoconstricción que produce. Podemos utilizar lidocaína hasta 7 miligramos por kilo de peso. Mientras que la bupivacaína es de 1 a 1,5 miligramos por kilo de peso. Si añadimos adrenalina, hasta 2 miligramos por kilo de peso. Y si no, vamos a tener la toxicidad, la que acabamos de repasar, que eso también ya lo habíamos tocado en anteriores clases, ¿no? Entonces, ¿cuándo podemos tener, por ejemplo, cuando inyectamos, si no aspiramos en un vaso, si estamos infiltrando y está en un vaso sanguíneo, ahí podemos tener problemas. Cuando hacemos en la anestesia epidural y no aspiramos, no nos percatamos que estamos en ese plexo venoso de Batson, del cual les he explicado, entonces podemos tener, ¿ya? Cuando a nivel de la anestesia subaracnoidea utilizamos dosis a las mayores, entonces podemos llegar hasta toxicidad, ¿ya? ¿Y esto cómo se favorece? Si el paciente está en hipoxia, y más aún si tiene acidosis. ¿Ya, chicos? Bueno, eso sería. Tenemos 3 minutitos para alguna pregunta o duda. ¿No ha entrado Giselle? Buenos días, doctor, aquí estoy. ¿Te has dormido, Giselle? No, es que, bueno, entré unos 5 minutos después, doctor. Ya no te olvides, por favor, envíame la lista. Algunas preguntas. Y si quieren, chicos, me la hacen del eCampus, si quieren, o si quieren de nuestro grupo de WhatsApp. Y si tienen algún tipo de vergüenza que no deberían tener, chicos, yo les absuelvo todo lo que quieran. Y si quieren, miren, ahorita tenemos 2 minutitos, podemos hacer. Alguien si tiene alguna duda. Doctor, buen día. Eh, en caso de que tenemos un pus o una infección, eso debido de que la piel cambia el ácido, el pH, entonces estaría actuando o no los anestésicos locales. Es una buena pregunta. Muy bien.
Reina es tu nombre, ¿no? Sí, doctor. Exacto. Dicen, por ejemplo, cuando existe un absceso y ustedes quieren drenar, quieren anestesiar, por ejemplo, un absceso perianal, que algunos cirujanos, entonces seguramente por economizar al paciente, porque para hacer una anestesia ya les he dicho que tenemos que hacer una buena valoración, ¿no? No es de ir y hacerle una anestesia subarachnoidal, no. El paciente tiene que estar muy bien estudiado y probablemente, les he dicho que el examen de rutina no se la debe hacer, pero si tiene alguna necesidad, hay que pedirle algún examen complementario y eso incrementa mayor gasto, pero académicamente así deberíamos hacer, ¿no? Y entonces existen algunos cirujanos que por economizar directamente ellos creen que utilizan anestesia local y muchas veces, pero chicos, porque desconocen, tienen problemas por el vasoconstrictor, por la adrenalina, porque inyectan a nivel de un vaso o porque inyectan demasiado y se pasan de dosis. Por ejemplo, en este ejemplo claro que vos mencionas, Reina, o sea, cuando está un paciente con una infección, en este caso, por ejemplo, un absceso, entonces, por el pH cambiado que tiene tendencia a la acidez, entonces actúa con menor intensidad, con menor intensidad. Entonces, esa es la razón, esa es la razón. Entonces, sí actúa, ¿no? Entonces, tendríamos que tener mejor bloqueo, conocer la anatomía, donde de la parte más alejadita del absceso, buscar